Amigos, buenas noches, bienvenidos a la pelotera del día de hoy, que tiene como tema la continuidad de un proceso de discusiones que se han dado en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp de la pelotera, sobre el tema deportivo. Esto se ha dado por los resultados estimulantes que ha tenido Colombia en este cierre del ciclo olímpico que se empezó hace 4 años. La medallería en oro, plata, bronce, los diplomas olímpicos colocan a Colombia entre las 20 naciones más importantes en esto del ciclo deportivo a este nivel de olimpiadas. Eso es estimulante, es importante, así haya quienes se dediquen a decir que no, pero nunca antes hayamos llegado a estos niveles. En, vale la pena preguntarnos qué es lo que está pasando. ¿Por qué en el caso de este proceso del ciclo olímpico que se cierra en estos días, el Atlántico no está presente de manera importante o significativa? ¿Qué está ocurriendo? Y creo que la respuesta la vamos a encontrar haciendo alguna recordación de un hombre, don Arecio Buenaga León, baranoero, del sector político que se conoce en Barranquilla y en el Atlántico como el Carbonalato, al cual también le da un par de ramalazos en estos días, que cuando tuvo la gobernación don Abel Francisco Carbonell puso al frente del FESOR a don Arecio Buenaga, casi que exclusivamente para una sola tarea, la de movilizar y organizar a las escuelas y colegios del departamento en torno al deporte. Abel Francisco decía algo así como que un deportista más es un marihuanero menos. Y pareciera que eso, que es un apotegma, que no necesita demostración, parece que no fuera conocido ni entendido por los actuales gobernantes. Yo no sé qué está pensando el señor gobernador del departamento de Atlántico al respecto, pero sí tenemos que hacernos una pregunta seria, a fondo, para visualizar qué es lo que está pasando. Yo creo que el departamento debe retomar una vez más la experiencia del FESOR, del liderazgo de don Arecio, para poder salir del atasco en que estamos hace ya más o menos 20 y pico de años, cuando el Atlántico, siendo yo secretario de Educación de la época, obtuvo el honroso, desastroso 8º lugar en los Juegos Nacionales de aquel momento. Creo, como lo decía en aquella oportunidad, que para salir del hueco era necesario pensar en una planeación de 8 años, en ciclos de 8 años, para poder tener como resultados equipos y atletas competitivos. Era necesario fortalecer y sacar adelante eso que se conoció como juegos intercolegiados, que entre otras cosas le daban a las escuelas, a los colegios, públicos o privados, presencia corporativa. Hoy la cosa es que la presencia de los colegios y de las escuelas se limita a la existencia de 1, 2, 3 y a veces hasta 10 grupos de danza, de pronto de vez en cuando un coro y muchas veces una banda marcial o banda de paz que llaman ahora. Eso no es que esté mal, sino que hace falta indudablemente retomar el tema deportivo en ese concepto de salud pública, de que un muchacho dedicado al deporte es normalmente un muchacho mental, social, espiritual y físicamente sano. Tenemos que retomar eso. Tenemos que retomar los juegos intercolegiados que después derivaban en los juegos zonales, que terminaban finalmente proveyendo a las ligas de los equipos, de los atletas, de los jugadores, que
nos hacían lucir en el país en boxeo, en fútbol, en béisbol, en básquetbol, en los tiempos del profesor Chapman, no del que ahora organiza espectáculos, sino del profesor de fisiculturismo, en pesas. Fuimos una potencia en la época de Smalbach y en la época de Frei de Moinó y otros muchachos que se dedicaron al voleibol, que nos hacían quedar bien como departamento a nivel nacional cuando se suscitaban los Juegos Nacionales y que nos permitían tener presencia en el deporte a nivel de atletismo o a nivel de fútbol, béisbol, básquetbol, voleibol y hasta waterpolo tuvimos cuando se trataba de juegos nacionales o de juegos o de equipos que se mostraban internacionalmente en el escenario olímpico. Hoy estamos ausentes y esa ausencia nos tiene que hacer revisar esto que hoy retomábamos en charlas con algunos trompeadores de la época, como el que fue alcalde de Puerto Colombia, Gustavo Ahumada, con el hijo de don Arecio Buenaga, que por cierto, no sé si lo dije antes, falleció hace unos 3 meses, con amigos y amigas del grupo que nos hacíamos esa pregunta en medio del orgullo y de la alegría que nos da el avance de Colombia en los Juegos Olímpicos, pero que también nos causa desazón no ver a un coterráneo en esos escenarios en donde los muchachos provenientes de zonas de conflicto, los muchachos negros, los muchachos pobres de Antioquia, del Valle y de otras regiones del país, incluyendo Tolima, nos están interpelando y nos dicen: ¿y a ustedes qué es lo que les pasa? Bueno, no es más, tampoco es menos. Estoy un poco ansioso. Mañana espero la llegada de Nicolás Andrés Pineda Peña, un nieto. Debe estar llegando como a las 2 de la tarde o un poco antes. Esperamos que llegue bien a este mundo y que podamos dejarle a él y a estos pelados que están naciendo un mundo mejor que aquel que recibimos de nuestros padres y de nuestros abuelos. No es más, tampoco es menos. Comparto la alegría con ustedes y, como decía mi amigo de siempre, José Bolaños de la Hoz, seguimos trabajando para ustedes. Chao.